Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres quien la mereces. Gracias, oh Señor, por ser nuestro Padre y gracias por ser nuestro Dios. Al abrir tu palabra queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, oh Padre, pero también aplicarla a nuestra vida y ayudar a otros para que puedan conocerte. Bendice a cada persona que está conectado en este momento, bendice de su familia y sobre todo danos el fuego de tu Santo Espíritu para seguir hacia adelante y llegar al reino de los cielos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, en esta noche hay una pregunta que yo quiero iniciar para comenzar el tema que tenemos. La pregunta es, ¿podemos nosotros confiar en la Biblia? ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? ¿Qué argumentos tengo yo como cristiano para darle a una persona que dice que cree en Dios pero no cree en la Biblia? Es un tema muy interesante y yo quisiera, mis hermanos, que cada uno de ustedes que están conectados por este medio pueda buscar un lápiz, lapicero, un cuaderno y anote estos 6 argumentos, 6 pasos para nosotros poder comprender que la Biblia es la palabra de Dios. Así que si usted tiene donde anotar, anote estos 6 argumentos que son muy importantes para usted enseñarle a una persona a creer en la Biblia como la palabra de Dios. Mis hermanos, hay muchas personas que son sinceras cuando dicen que ellos creen en alguien que creó este planeta, que creó el universo, y que en el mundo cristiano, en el mundo religioso, le llaman Dios. Ellos creen totalmente en esto, que existe alguien que creó la raza humana y que es superior al ser humano. Hay otras personas, como los científicos, algunos ateos que no creen en Dios, no creen en nada, pero hay una rama de la ciencia, de los científicos, que sí dicen que existe alguien en el universo, porque este universo es tan perfecto que no pudo ser creado de la nada, sino que una mente maestra está detrás de esto, de lo que es la creación. Así que hay muchas personas que sí creen en Dios, están 100% seguros y confiados por fe de que existe Dios. Pero cuando se le presenta la Biblia como argumento para creer en ella, muchos dan como testimonio o como validez de que la Biblia fue escrita por un hombre para hacerse millonario, para hacerse rico, de que en la Biblia hay muchas contradicciones, que la Biblia no es posible que tantas cosas que se mencionan como milagros sobrenaturales sean verdad. Por ejemplo, Jesús caminó sobre las aguas. ¿Cómo es posible que Dios con su palabra creara todo y que fue hecho? ¿Cómo es posible que Moisés tan solo con abrir o subir un bastón hacia arriba el mar se dividiera? Es decir, que tantos argumentos que la Biblia menciona que para ellos dice que no es lógico, no es razonable de que esto sucediera. Pero vamos a ver con este estudio de la palabra de Dios, cómo nosotros podemos contestarle a esas personas que creen en Dios, pero no creen en la Biblia. Así que este tema es sumamente poderoso porque yo sé que ustedes lo conocen, pero estos argumentos quizás no lo tienen de la forma correcta, clara. Así que lo primero que yo quiero decirle a ustedes, mis hermanos, es que el testimonio de los profetas, de quienes escribieron la Biblia, es mi primer argumento. Es decir, que el testimonio que los profetas escribieron en la palabra de Dios, en la Biblia, ese es mi primer argumento. Por ejemplo, la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es la escritura inspirada? Dice aquí que es inspirada por Dios. Dice algo más. Dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que los mismos profetas que escribieron la Biblia, en este caso el apóstol Pablo, él da como argumento que toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fue inspirado por Dios. Si usted va ahí mismo también en Hebreo capítulo 1, versículo 1, escuchen qué dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, los profetas. Es decir, que Dios usó ahora personas como tú y como yo
para que escribieran la palabra de Dios. Es decir, que a estos profetas fue que Dios le inspiró, les reveló lo que él quería que le dijera para la raza humana. También el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice la palabra: porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana. Escuchen bien, la Biblia no fue escrita por voluntad humana. Es decir, que alguien dijo, no, yo voy a escribir la Biblia, yo voy a escribir eso y le voy a decir que esa es la palabra de Dios. No, dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, que la Biblia prácticamente, como dice el apóstol Pedro, lo dice el mismo Pablo, que fue inspirada por Dios. No fueron que los profetas que escribieron la Biblia se lo inventaron, no. Dice que ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Otro punto que yo quiero recargar en ese mismo punto, el punto número 1, es que los mismos profetas, cuando escribieron la Biblia, ellos daban como validez que lo que estaban escribiendo no era su propia inspiración, sino que era Dios que les revelaba. Por ejemplo, Jonás capítulo 1, verso 1. Allí dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive y predica contra ella. Es decir, que el mandato ahora viene de parte de Dios a Jonás para el pueblo de Nínive. Si usted lee también Jeremías, el capítulo 1, dice que al escribir Jeremías, el capítulo 1, él comienza diciendo que vino palabra de Dios a él. Y él entonces escribía lo que Dios le decía. Si usted va también a Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2, también dice allí que Ezequiel, como profeta de Dios, dijo que lo que él escribía no era su propia palabra, sino que era la palabra de Dios que se la decía a él. Entonces él la ejecutaba escribiéndola para el pueblo. La Biblia fue escrita por 40 autores, mis hermanos. Es bueno que ustedes sepan eso. 40 personas aproximadamente fueron inspirados por Dios para que ellos entonces escribieran este mensaje para dejarlo a la raza humana. Y hoy por hoy tú y yo tenemos lo que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Así que mi primer argumento, mis hermanos, es el testimonio de los profetas que escribieron la Biblia. Pero me surge una pregunta. Y yo sé que esa pregunta se la puede hacer usted que me está escuchando en esta hora. Hermano, pero ok, yo estoy claro que los profetas en su escritura decían que eran palabras de Dios. Pero cualquier persona puede decir que lo que está narrando en un libro, en una revista, en un periódico, es palabra de Dios. Alguien puede decir, sí, yo escribí esto. Incluso lo que hemos tenido ese talento de escribir canciones, que yo también, por la gracia de Dios, escribo algunas ideas que yo le llamo canciones. Yo puedo decir que mis canciones no son mías, sino que Dios es quien me la inspira. Posiblemente soy yo que la estoy escribiendo y no es Dios que me la inspira. Es decir, mis hermanos, que posiblemente con este argumento, número 1, nosotros podemos decir que cualquier persona puede decir que es palabra de Dios sin ser palabra de Dios. Por lo tanto, este argumento, aunque es bueno, aunque es creíble, como dice la palabra de Dios, es bueno y quizás deja en confusión. Pero tengo un segundo argumento para ti, para que tú puedas entender que la Biblia sí es la palabra de Dios. Por ejemplo, mi segundo argumento es el testimonio de Jesús. Ya vimos nosotros que los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, fueron los que escribieron la Biblia. Ellos fueron los que recibieron el mensaje de Dios. Pero ahora encontramos en el Nuevo Testamento que habla de que Jesús ahora citaba a esos profetas. Por ejemplo, si usted va a Mateo capítulo 15, verso 7, allí Jesús hablando contra los fariseos que le acusaban a Jesús, Jesús le dice a ellos: hipócrita, bien lo profetizó el profeta Isaías, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús citó a Moisés, Jesús citó a Jeremías, Jesús citaba a David en los Salmos. Es decir, que Jesús en el Nuevo Testamento citaba a esos profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo pienso que el testimonio de Jesús es el segundo argumento poderoso que tenemos nosotros para creer que la Biblia es inspirada por Dios. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fue
inspirado por Dios y también, como dice su palabra, es útil para enseñar, para redarguir y para instruir a aquellos para que conozcan la justicia de Dios. Ese es el segundo argumento. Ahora, tengo un tercer argumento para ti. Si quizás no te valió con el argumento número uno, el testimonio de los profetas, el segundo argumento, el testimonio de Jesús, pues yo ahora tengo un tercer argumento que ahora sí es mucho más creíble que los dos antes mencionados. Y aquí hablo yo personalmente de lo que es la unidad de la Biblia. Ahora usted me pregunta a mí, ¿qué es la unidad de la Biblia? Bueno, la unidad de la Biblia, mis hermanos, es la secuencia que tiene la palabra de Dios. Es la secuencia que tiene la palabra de Dios, como por ejemplo, Moisés, el profeta Moisés, fue el primero que escribió los 5 primeros libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número y Deuteronomio. Y hasta el libro de Job fue escrito por Moisés. Ahora, después de Moisés, dice la palabra de Dios que el sucesor de Moisés fue Josué. Incluso Josué fue un discípulo de Moisés, pero Josué no se salió de la misma línea que venía Moisés. Pero si nosotros avanzamos más adelante y buscamos, por ejemplo, el profeta Jeremías, buscamos el profeta Isaías, buscamos a Ezequiel y todos los profetas menores, ellos no conocieron a Moisés. Incluso me voy más lejos. Si vamos al Nuevo Testamento, donde aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 primeros evangelios, y luego está el libro de Hechos y todas las cartas que escribió Pablo, Pedro y Juan, esas cosas que están escritas allí van acorde con lo que escribió Moisés desde el Génesis. Es decir, mis hermanos, que no hay una contradicción. Y le quiero decir algo interesante. Cuando Moisés escribió el libro de Génesis y los primeros libros que se mencionan en la Biblia, él no conoció ni a Mateo, ni a Lucas, ni a Juan. Incluso tenían diferentes idiomas, porque en el Antiguo Testamento se hablaba prácticamente hebreo. En el Nuevo Testamento se hablaba griego y algunas palabras también se hablaban en arameos, que eran los 3 idiomas oficiales del Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero decir es que ellos tenían diferentes idiomas, tenían diferentes culturas, y aún así, en diferentes culturas, y pasaron alrededor de 1500 años para escribirse la Biblia, ellos no se contradicen. Es que una mente maestra estaba detrás de esto para que esas personas escribieran lo que hoy tenemos como la palabra de Dios, la Biblia. Si usted lee Génesis, no se va a contradecir con Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Ni ninguno de los profetas se contradicen entre sí. Entonces podemos nosotros decir con claridad que la unidad que tiene la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis no pudo ser por mente humana. No pudo ser inspirada por una misma persona humana, por así decirlo, sino que Dios era el autor principal que venía inspirando a esos profetas para que escribieran cada uno de esos 66 libros que hoy en día tú y yo tenemos. Así que el primer argumento es el testimonio de los profetas. Segundo es el testimonio de Jesús. Y ahora tenemos nosotros lo que es la unidad de la Biblia, que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene la misma dirección, el mismo contenido y no se contradice. Ahora, pero yo quiero darte, mi hermano querido, un cuarto argumento. Quiero darte un cuarto argumento. Y este sí es un argumento poderoso. Y aquí vamos a hablar nosotros de las profecías cumplidas. Ahora, ¿qué son las profecías cumplidas? Bueno, mis hermanos, desde la antigüedad, filósofos como Platón, como Sócrates y otros pensadores que habían en aquellas épocas, se creía que la tierra era plana. Escuchen bien, muchas personas creían, esos grandes pensadores, grandes mente maestra, decían que la tierra era plana. Incluso que la tierra estaba colgada en 4 elefantes. Ustedes ahí en la historia pueden buscarlo y le va a aparecer todas esas cosas que ellos decían alrededor de lo que es la tierra plana. Los terraplanistas le llaman. Y ellos decían que la tierra era totalmente plana. Pero déjame decirte, hermanos queridos, que en el año 1492 al 1494, Cristóbal Colón, oigan bien que ustedes saben de historia, Cristóbal Colón le comprobó al mundo de que la tierra era redonda o es redonda. Así que Cristóbal Colón refutó todas esas teorías
que tenían aquella grande mente maestra de que la tierra era plana. Dicho sea de paso, la misma ciencia apoya hoy en día de que lo que Cristóbal Colón descubrió, de que la tierra es plana, perdón, es redonda y no plana, ellos la dan como validez. Si ustedes buscan ahí en internet, le va a aparecer que los mismos científicos, la misma ciencia apoya de que la tierra es redonda. Pero déjame decirte, hermano querido, que eso que dicen o que dan como argumento de que la tierra es redonda, lo dijeron en un periodo o en unos años mucho después de la Biblia estar escrita. Por ejemplo, si usted va a Isaías, me gustaría que vayamos allí de un pronto a Isaías capítulo 40. Vamos allí, Isaías 40, para que ustedes vean qué dice la palabra de Dios. Isaías 40, 22. Escuchen qué dice allí la palabra del Señor. Dice aquí, Él está, hablando de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Oigan bien, la Biblia, mucho antes de Cristóbal Colón decirlo, mucho antes de esos grandes pensadores decir que la tierra era plana, ya la Biblia decía que la tierra es redonda. Si tan solo esos grandes pensadores, si tan solo el mundo de aquellos tiempos hubiese creído en la Biblia, en la palabra de Dios, y le hubiese hecho caso a Dios que la tierra es redonda, ellos se habían prácticamente quitado todos esos argumentos, esas conclusiones que ellos tenían de que la tierra era plana. La Biblia, mucho antes de Cristóbal Colón decirlo, mucho antes de ahora la ciencia darlo como validez de que la tierra es redonda, la Biblia, la palabra de Dios, ya lo decía. Por lo tanto, aquí vemos que esta profecía que dice la Biblia aquí, que la tierra es redonda, se ha descubierto que Dios ha tenido razón y que la Biblia entonces tiene razón. Porque si la Biblia decía que la tierra es redonda y hoy sabemos que la tierra es redonda, pues nosotros sabemos que la Biblia entonces dice la verdad. Otro argumento que yo tengo ahí mismo para corroborar esta de la profecía cumplida es el libro de Daniel. Todos nosotros conocemos que en el capítulo 2 de Daniel se habla de una gran estatua que levantó el rey Nabucodonosor. Si usted lee allí en el capítulo 2 de Daniel, encontrará allí que él levantó una estatua. Pero también encontramos más adelante que este rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ustedes conocen el sueño de Nabucodonosor. Ese soñó con una estatua y prácticamente él dijo luego que se le había olvidado el sueño y buscó los astrólogos, los magos, los hechiceros que él tenía para que le dijeran el sueño. Pero esta vez fue diferente porque él no dijo lo que se había soñado. Él simplemente le dijo a esos magos, astrólogos y hechiceros, miren, yo tuve un sueño anoche y yo quiero que ustedes me digan qué sueño es y cuál es la definición o cuál es lo que Dios, la interpretación del sueño. Y dicen los magos, pero dime qué tú te soñaste, dime cómo fue el sueño que tuviste, para nosotros entonces darte la interpretación. Pero él le dijo no, yo quiero que ustedes me digan cuál es la interpretación, pero también quiero que me digan cuál fue el sueño. Imagínense, hermano, qué mente humana puede adivinar o decir un sueño que alguien se soñó con algo y sin decir cuál fue el sueño, decirle qué sueño es y luego también darle la interpretación. No era posible. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Daniel, este hombre de Dios, este valiente de Dios, le pidió a Dios en oración de que le revelara el sueño, pero también que le revelara la interpretación, para que no murieran aquellos astrólogos, para que no murieran aquellas personas. Y dice la Biblia que a cabo de un tiempo, Dios ahora le reveló a Daniel lo que había soñado el rey Nabucodonosor. Y ahora Daniel va donde el rey y le dice, mira, oh rey, tú te soñaste con una gran estatua que tú habías levantado. Y en esa estatua estaba una cabeza de oro, estaba el pecho de plata. Y ustedes saben todas las cosas que se dio. Pero aquí, mis hermanos, hablaba de la caída de los imperios. Aquí habla que primero estaba el imperio babilónico, luego iba a ser quitado, entonces iban a gobernar los medos y los persas. Luego de los medos y los persas iba Grecia a derrotarlo a ellos. Entonces después de los medos y los persas que derrotó Grecia, entonces vendría el imperio romano. Y ustedes saben que todas esas cosas, mis hermanos, se han cumplido
al pie de la letra. Ahora solamente falta de esa historia, de esa revelación de Dios a Daniel de aquellos tiempos, solamente falta una. Y es que Cristo venga como esa piedra que le dio a las piernas, a los pies de la estatua, y esa estatua fue rota. Dice la palabra de Dios. Entonces solamente falta esa partecita de cuando Jesús venga en poder y gloria, que todo este imperio que tiene el mundo secular sea quitado. Entonces va a gobernar el imperio de Dios, va a gobernar el Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros en este mundo. Así que esta profecía bíblica se cumplió en la historia, y ustedes lo pueden buscar en la historia. Por ejemplo, Alejandro el Magno, el Magnífico, ustedes lo pueden buscar en las historias que no tienen nada que ver con religión, y allí le va a encontrar que existió ese imperio de Grecia, y también el imperio babilónico, el imperio de Medo y Persa, y también el imperio romano. Todo eso está en lo que es la historia, y la Biblia asimismo lo narra. Entonces podemos nosotros dar como validez que las profecías que se han cumplido, y hay otras profecías que se han cumplido, como el mismo Isaías, que mencionó que vendría el Mesías, que vendría un niño llamado Emmanuel, y en el Nuevo Testamento vemos que ese Emmanuel es el mismo Jesús. O sea, todas esas profecías que se mencionan en el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, por poner una estadística, más del 90% de todas esas profecías se han cumplido al pie de la letra. Por lo tanto, podemos decir nosotros claramente de que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia lo ha dicho y se ha cumplido en la historia. Así que ese es mi cuarto argumento. Ahora viene el quinto argumento. El quinto argumento es la evidencia bíblica, geográfica y arqueológica, que esa es mucho más tangible, esa es más visible. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia de que la Biblia menciona muchas ciudades, muchísimas ciudades menciona la Biblia, como Sodoma y Gomorra, menciona a Egipto, menciona también a Israel, menciona tantas ciudades que existieron en la Biblia, pero hoy en día ustedes pueden visitar esos lugares como Egipto, pueden visitar Israel, incluso allá en parte de Israel, ustedes pueden ver la estatua que supuestamente es la mujer de Lot. La gente lo tiene que, esa estatua, cuando la mujer de Lot se convirtió en sal, dice la Biblia que esta mujer aparece allá. Incluso yo he visto documentales en las redes sociales de personas que han ido a ese lugar, que han dicho que han visto la estatua de la mujer de Lot. Se cree que es ella. Sea ella o no sea ella, sí se ha comprobado con la ciencia y con la arqueología de que en ese lugar donde cayó fuego y azufre que consumió la ciudad de Sodoma y Gomorra, en esta ciudad es una mina prácticamente de sal. Así como la Biblia lo dice, que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Y todas esas ciudades, mis hermanos, por lo menos más del 95% de todas esas ciudades que se mencionan en la Biblia, hoy en día la arqueología, la ciencia ha corroborado de que sí existieron. Incluso hasta la misma cueva de Jesús, donde supuestamente Jesús fue enterrado, allí también ustedes pueden ir a esos lugares y pueden comprobar de que todavía aún existe. Y hay tantas evidencias arqueológicas que yo pudiera pasar la noche entera diciéndole a ustedes de que hoy en día la ciencia ha comprobado que la Biblia también lo ha demostrado. Hay también huesos que se han encontrado de animales también que dan como validez de que esos animales que menciona la Biblia existieron. También las cuevas, como le mencioné, que la Biblia menciona algunas cuevas, algunas ciudades, algunos países. Todo esto, mis hermanos, son evidencia de que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Y entonces, si esto lo podemos nosotros ver hoy en día, y la Biblia lo decía muchos años antes, pues podemos decir claramente de que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. También podemos nosotros decir allí, que es algo interesante, que no quiero que se me escape, es los libros históricos. Por ejemplo, muchas personas saben de que Jesús existió, y la Biblia lo dice, pero si ustedes van a las historias
de historiadores que no tienen que ver con religión, no tienen que ver nada con el cristianismo, simplemente eran historiadores de aquellos tiempos. Ellos dicen claramente en sus libros de que existió un hombre llamado Jesús. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío que nació en el año 37 de la era cristiana, después de Cristo. Este hombre en varios de sus libros, por ejemplo, Guerra de los Judíos y Antigüedades, él da como evidencia de que existió un hombre llamado Jesús que lo crucificaron. Y este hombre no tiene nada que ver con Biblia. Y la Biblia claramente dice de que Jesús fue muerto, de que fue crucificado y también que resucitó. Es decir, que si hoy en día la historia comprueba de que lo que la Biblia está diciendo es verdad, entonces podemos decir que la Biblia también es verdad, como la palabra de Dios. También podemos nosotros ver que este hombre llamado Cornelio, Társito, Suetonio, Plinio el Joven, Trajano, Adriano, el Talmud Luciano y todos esos libros apócrifos que hoy tenemos que no forman parte del canon bíblico. Esos libros apócrifos que se encuentran en la Biblia católica, por ejemplo, esos libros también dan como argumento de que lo que la Biblia dice, también la historia lo comprueba. No hay forma, mis hermanos, de contradecir lo que dice la Biblia con la ciencia o con la historia, porque tanto la Biblia como la historia van de la mano en ese sentido. Así que hasta ahora, mis hermanos, hemos visto 5 argumentos. Hemos visto el testimonio de los profetas, que es un testimonio poderoso porque ellos mismos decían de que la Biblia es la palabra de Dios, y también dijeron también que todo lo que ellos escribían eran inspirados por Dios. Segundo, vimos también nosotros que el testimonio de Jesús es de peso cuando nosotros buscamos en la historia. Dicho sea de paso, la historia está dividida en 2 partes. Está dividido antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, podemos ver nosotros de que si la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo, es porque Jesús existió. Entonces podemos ver nosotros aquí en el segundo argumento de que el testimonio de Jesús, avalando de que los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, él los citaba, es porque lo que ellos escribieron eran inspirados por Dios. El tercer argumento fue la unidad que tiene la Biblia, que la Biblia no se contradice desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia lleva una secuencia, lleva una línea que fue dirigida por el Espíritu Santo y no hay equivocación. El cuarto argumento que vimos nosotros fueron las profecías cumplidas. Todas esas profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también han sido cumplidas. Por lo tanto, este argumento de la profecía cumplida es un argumento válido para creer en la Biblia como la palabra de Dios. Y este quinto argumento que le mencioné, que es la arqueología, lo que dice también la geografía y las evidencias que se han encontrado hoy en día en esos países como Jerusalén, como Israel, que todo lo que las ciudades mencionadas en la Biblia son hoy en día una verdad que se puede comprobar. Pues podemos nosotros decir que la Biblia es la palabra de Dios. Y también los historiadores que no tenían nada que ver con religión, ellos también en sus libros argumentaban cosas que en la Biblia estaba mucho antes de yo decirlo. Por lo tanto, este argumento también es un argumento poderoso. Y el último argumento, porque le dije que eran 6, es el más maravilloso que tenemos de los 6 que hemos, o de los 5 que hemos tratado. El poder transformador de la palabra de Dios. Hermano, tú puedes leer cualquier libro de historia, tú puedes leer cualquier libro de superación personal, tú puedes leer un libro de historietas de esas que se mencionan, que la gente lo da para superación personal. Tú puedes leer un periódico, puedes leer una revista, tú puedes leer cualquier libro y es posible que momentáneamente te cambie algunas cosas. Pero como la Biblia, ningún libro te va a cambiar, te va a transformar. La Biblia es la palabra de Dios y puede transformar la vida de cualquier ser humano. Dicho sea de paso, nosotros podemos ver muchos testimonios de personas que han sido drogadictos, que han estado sumidos en la droga, personas que han sido asesinos, personas que han sido ladrones, personas que han hecho todas las cosas malas en esta vida y se han encontrado con la Biblia, con la palabra de Dios, en una cárcel, en un hospital o en cualquier otro lugar, y lo han leído y han aplicado las enseñanzas bíblicas a su vida, y esta persona han cambiado para gloria y honra de Dios. La Biblia te puede cambiar.
la Biblia puede cambiarme a mí. Si me cambió a mí como persona, que yo puedo testificar que yo quizás no era una persona como la que antes mencioné, pero sí tenía algunos defectos, pero Dios a través de la Biblia me ha cambiado. Y yo sé que tú que me estás viendo en esta hora, en este momento, Dios te ha cambiado, porque si tú estás escuchando este mensaje, porque Dios te está transformando y te ha transformado. Nosotros podemos también testificar. Yo sé que ustedes tienen mucho testimonio que dar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Siempre tenemos un testimonio de tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho, y todo está aquí fundamentado en la Biblia. Por lo tanto, el poder transformador que tiene la Biblia, ningún libro lo puede hacer, solamente la palabra de Dios, esta que tenemos aquí. Así que, mis hermanos, estos 6 pasos, estos 6 argumentos que yo le he dado, me gustaría que cada uno de ustedes lo arrope en su corazón, en su mente, y que cada vez que una persona le diga a usted que cree en Dios pero no cree en la Biblia, usted pueda tener estos 6 argumentos claros para enseñarle a esa persona de que la Biblia sí es la palabra de Dios y que tenemos que obedecerla para alcanzar el reino de los cielos. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tenga una feliz noche. Bendiciones, mis hermanos, para todos. Amén, amén.